Hola a todos. Hoy vamos a explorar un tema hermoso. ¿Por qué nuestra Madre del Cielo tiene tantos nombres y rostros? Prepárate para descubrir cómo nuestra Madre se hace presente en diferentes lugares y momentos, pero siempre siendo la misma. ¿Quién es la Virgen María? María era una joven de Nazaret, hija de Joaquín y Ana según la tradición. Probablemente era una adolescente de entre 12 y 16 años cuando se le apareció el ángel Gabriel para anunciarle que por gracia de Dios sería la madre del Salvador. María es la madre de Dios y madre de la Iglesia. Fue una joven judía de Nazaret, elegida por Dios para concebir al Salvador por obra y gracia del Espíritu Santo. Detente un momento. ¿Te imaginas que Dios te elige para una misión tan grande? ¿Cómo responderías tú? María hizo posible la encarnación porque Jesús necesitaba una madre humana, real para ser verdaderamente humano. María le proporcionó su carne, su sangre y su naturaleza humana. Dios no envió a Jesús del cielo como un adulto ni como una ilusión. En cambio, el vientre de María fue la primera morada de Dios en la tierra. Así como tú naciste de tu mamá, Jesús también quiso tener una mamá. Y esa fue María. La Iglesia nos enseña 4 verdades fundamentales sobre ella. 1. Maternidad divina. Madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. De acuerdo al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 43. 2. Inmaculada concepción. Fue concebida sin pecado original. De acuerdo al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28. 3. Virginidad perpetua. María fue virgen antes, durante y después del parto. De acuerdo al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 34. 4. Asunción. Al final de su vida, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, según Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Estos dogmas son verdades que nos ayudan a entender lo especial que es María en el plan de Dios. María nos dejó signos para sentir su cercanía. El escapulario, como señal de su protección maternal. El Santo Rosario es el arma espiritual y el instrumento de paz que la Virgen propone. Veamos otros signos visibles. María nunca es el centro por sí misma, sino que su función es presentarnos y llevarnos a Jesús. Por eso, normalmente, la vemos con el niño Jesús entre sus brazos. La corona representa su realeza, no como una reina política, sino como la reina del cielo y la tierra, por ser madre del Rey de Reyes. El cetro representa autoridad y auxilio. María es defensora de los cristianos en las batallas espirituales y dificultades de la vida. Otros signos, las azucenas o rosas, significan pureza y santidad. Los rayos de luz que salen de sus manos representan las gracias que Dios derrama sobre el mundo a través de su intercesión. Una advocación es el nombre que le damos a la Virgen según el lugar donde se aparece o el favor que nos concede. Es como una mamá que se cambia de vestido para estar con sus hijos en diferentes partes del mundo, pero sigue siendo la misma mamá. Solo existe una Virgen María. Las advocaciones se refieren a 1. Lugares de apariciones. 2. Mensajes o misterios. 3. Atributos físicos o espirituales. Días dedicados a María. Celebramos a María todo el año. El 1 de enero, Madre de Dios. 2 de febrero, Presentación del Señor. El 25 de marzo, Anunciación del Señor. 31 de mayo, Visitación. El 15 de agosto, Asunción. 8 de septiembre, su Natividad. El 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Veamos ahora algunas de las advocaciones de la Virgen María. Empecemos con la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. En 1651, la Virgen María se apareció al cacique Coromoto y a su esposa en Guanare, pidiéndole que él y su tribu se bautizaran para ir al cielo. El cacique aceptó inicialmente,
y trasladó a su gente cerca de los españoles para recibir instrucción religiosa. Con el tiempo, Coromoto se sintió frustrado por el trabajo y la pérdida de su libertad en la selva, decidiendo abandonar la fe. El 8 de septiembre de 1652, la Virgen lo visitó en su choza para persuadirlo, pero él, enfurecido, intentó atacarla y atraparla con sus manos. Al desaparecer la visión, el cacique descubrió que sostenía una pequeña imagen física de la bella señora. Aunque él intentó esconderla para destruirla, su sobrino la rescató y se la entregó al español Juan Sánchez, quien presenció los primeros milagros de la reliquia. Poco después, tras ser mordido por una culebra venenosa, el cacique se arrepintió de su rebeldía y pidió el bautismo de urgencia. Se convirtió en un fiel cristiano, bajo el nombre de Ángel Custodio, y dedicó el resto de sus días a pedirle a su tribu que mantuviera la fe. Finalmente, la imagen fue trasladada con solemnidad a la Catedral de Guanare en 1654. Desde entonces, Nuestra Señora de Coromoto es venerada como la patrona que unió a indígenas y españoles bajo una misma creencia en Venezuela. Es una de las pocas apariciones donde la Virgen se entregó a una familia. El Día de la Virgen de Coromoto es el 11 de septiembre. Tengamos presente que Dios nunca se cansa de buscarnos, incluso cuando nos alejamos. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. A mediados del siglo XVI, el pintor Alonso de Narváez creó la imagen de la Virgen del Rosario sobre un lienzo de algodón indígena usando pigmentos naturales. La pintura incluía a San Antonio de Padua y San Andrés, pero con el tiempo se deterioró por el sol y la humedad, hasta quedar casi borrada y convertida en un simple paño para secar trigo. Años más tarde, doña María Ramos rescató el lienzo desgastado y lo llevó a una modesta capilla en Chiquinquirá. Con profunda devoción, ella oraba diariamente frente a la tela descolorida, suplicando a la Virgen que se manifestara y le devolviera su antigua belleza para poder contemplarla. El milagro de la renovación ocurrió el 26 de diciembre de 1586. Una mujer indígena y su hijo notaron que la capilla se llenaba de un resplandor celestial. Al acercarse, descubrieron que el lienzo ya no estaba borroso, sino que brillaba con colores vivos y una luz intensa que bañaba todo el lugar. La noticia del prodigio se extendió por toda la región, convirtiendo a Chiquinquirá en el centro espiritual del nuevo reino de Granada. Ante la magnitud del fervor popular y los constantes favores recibidos, la Virgen se consolidó como el símbolo máximo de identidad y fe para la población. Finalmente, el 9 de julio de 1919, fue coronada oficialmente como reina y patrona de Colombia. Desde el siglo XVII, los frailes dominicos son los encargados de custodiar la sagrada imagen, que hoy sigue siendo el principal destino de peregrinación del país. Dios puede restaurar lo que parece perdido, incluso nuestra fe. El Día de la Virgen de Chiquinquirá es el 9 de julio, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México. En diciembre de 1531, la Virgen de Guadalupe se apareció en el Cerro del Tepeyac ante Juan Diego para anunciar a Jesucristo a los pueblos del Nuevo Mundo. En su primer encuentro, el sábado 9 de diciembre de madrugada, le pidió acudir al obispo para solicitar la construcción de un templo donde ella pudiera escuchar y consolar las penas de los habitantes. Ante la incredulidad del prelado, la Virgen se presentó nuevamente esa tarde para confirmar la misión de Juan Diego y el domingo 10 volvió a recibirlo, ordenándole regresar por una señal definitiva. Sin embargo, el vidente no pudo asistir debido a la gravedad de su tío, Juan Bernardino. El martes 12 de diciembre de madrugada, mientras Juan Diego buscaba un sacerdote para su tío, la Virgen salió a su encuentro, le aseguró que su familiar ya estaba sano y lo envió a la montaña a recoger rosas como prueba.
Simultáneamente, ella se manifestó ante Juan Bernardino, curándolo y revelándole su nombre como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Finalmente, al mediodía de ese mismo día, Juan Diego se presentó ante el obispo Zumárraga y al desplegar su manto para entregar las flores, la imagen de la Virgen apareció milagrosamente estampada en el manto, dando origen a la veneración en su templo del Tepeyac. María siempre escucha nuestras necesidades. El 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe, Virgen del Carmen, patrona de Chile y Bolivia. La Virgen del Carmen es una de las advocaciones de la Virgen María más conocidas y veneradas en la Iglesia Católica. El profeta Elías y su discípulo Eliseo vivían a las faldas del Monte Carmelo, cuando una fuerte sequía llegó. Ellos subieron al monte a pedir a Dios que ésta parara, entonces vieron surgir del mar una nube que trajo la lluvia. El monte se volvió un lugar sagrado. Llegó un grupo que querían ser como el profeta, eran los carmelitas. El 16 de julio del año 1251, la Virgen María se le apareció a San Simón Stock, superior de la Orden Carmelita, y en ese momento le entregó el escapulario del Carmen. El escapulario del Carmen es uno de los símbolos más queridos y venerados en la devoción católica. Prometió que quien viva o muera usando su escapulario podrá salir del purgatorio el sábado siguiente de su muerte. Por la promesa del escapulario, es la intercesora principal de las benditas almas del purgatorio. Se le considera patrona de los marineros, pescadores, navegantes y de todos aquellos que se enfrentan a situaciones de peligro en el mar. En muchos países de Latinoamérica, también es la patrona de los transportadores, conductores y de las Fuerzas Armadas. Preguntémonos, ¿confías en la protección de María en tu vida? El 16 de julio es el Día de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora de Fátima, patrona de Portugal. El 13 de mayo es su celebración. Las apariciones comenzaron el 13 de mayo de 1917 en Cova da Iria, Portugal. Antes de que la Virgen se manifestara, los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, fueron visitados por el ángel, quien los preparó espiritualmente para el gran acontecimiento, que cambiaría sus vidas y la historia de la Iglesia. La Virgen se apareció un total de 6 veces, siempre los días 13 de cada mes. Hubo una excepción en agosto, cuando los niños fueron secuestrados por un alcalde local que quería obligarlos a revelar los secretos que la Virgen les había confiado. Sin embargo, los pequeños se mantuvieron firmes en su fe y lealtad. El mensaje de Fátima se centra en un secreto dividido en 3 partes. La primera fue una aterradora visión del infierno para mostrar las consecuencias del pecado. La segunda predijo grandes castigos para la humanidad y guerras si no se dejaba de ofender a Dios. Y la tercera mostró una visión profética de un papa sufriendo en una ciudad en ruinas. Para evitar estos males, la Virgen hizo 3 pedidos fundamentales: el rezo diario del Santo Rosario, la práctica de la comunión reparadora, los primeros sábados de cada mes y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Estas son herramientas sencillas pero poderosas que la humanidad aún no ha cumplido plenamente. Un detalle fascinante mencionado es la promesa de una 7ª aparición. Aunque los videntes ya fallecieron, la Virgen le dijo a Lucía que regresaría una 7ª vez en el futuro. Este evento sigue siendo un gran misterio y una incógnita que genera esperanza y reflexión sobre el estado actual del mundo. El mensaje de Fátima no es solo histórico, sino una advertencia vigente. Nos invita a la reflexión personal sobre si estamos escuchando los pedidos de María, insistiendo en que el rezo del rosario y la oración son el camino para alcanzar la paz y la protección divina en tiempos difíciles. Reflexionemos. ¿Estoy orando lo suficiente? ¿Estoy escuchando el llamado de María? Nuestra Señora de Lourdes, patrona de Francia. El 11 de febrero de 1858, Bernadette Soubirous,
una joven de 14 años, se encontraba recolectando leña cerca de la gruta de Massabielle, en Lourdes, Francia, cuando vio por primera vez a una figura femenina vestida de blanco, con un cinturón azul, un velo y un rosario en la mano, con rosas doradas en los pies. Esta aparición se repitió 18 veces hasta el 16 de julio de 1858, y durante ellas la Virgen transmitió mensajes de oración, penitencia, humildad y conversión, además de pedir la construcción de una capilla en la gruta y la realización de procesiones. En la 16ª aparición, la Virgen se identificó con las palabras: «Yo soy la Inmaculada Concepción», confirmando el dogma proclamado por el Papa Pío IX en 1854. Durante las apariciones, Bernadette también descubrió un manantial de agua que se convirtió en fuente de numerosos milagros y curaciones, tanto físicas como espirituales. El mensaje de Lourdes enfatiza la confianza en Dios, la oración constante, la humildad y la atención a los enfermos. La Virgen no prometió eliminar todo sufrimiento, pero ofreció consuelo y esperanza a quienes atraviesan dificultades. Por ello, Nuestra Señora de Lourdes es considerada patrona de los enfermos, y millones de fieles acuden cada año al santuario para rezar, pedir sanación y renovar su fe. El santuario de Lourdes, ubicado al pie de los Pirineos, se ha convertido en uno de los principales lugares de peregrinación mariana del mundo. María acompaña especialmente a los que sufren. El 11 de febrero es el Día de la Virgen de Lourdes. Virgen de la Medalla Milagrosa, protectora universal. El 27 de noviembre de 1830, la Virgen Santísima se apareció a Santa Catalina Labouré, humilde religiosa vicentina, y se le apareció de esta manera. La Virgen venía vestida de blanco. Junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. María Santísima dijo entonces a Sor Catalina: «Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección. Pero hay tantos que no me invocan jamás, y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan». Entonces, alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo o una aureola con estas palabras: «Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Y una voz dijo a Catalina: «Hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo. Todas las personas que la lleven sentirán la protección de la Virgen». Y apareció una M, sobre la M una cruz, y debajo los corazones de Jesús y María. Es lo que hoy está en la medalla milagrosa. Reflexión: ¿invocas a María en tu vida diaria? El 27 de noviembre celebramos el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Virgen María Auxiliadora, patrona de Paraguay y Australia. La devoción inició en el año 345 con San Juan Crisóstomo en Constantinopla. Siglos después, San Juan Damasceno popularizó la oración: «María Auxiliadora, ruega por nosotros», invocándola como refugio ante peligros y males. Se le atribuyen grandes victorias históricas. En 1030 libró a Ucrania de invasiones paganas y en 1571 fue clave en la batalla de Lepanto. Tras este éxito, el Papa San Pío V incluyó formalmente su título en las letanías. Durante el siglo XVII, en Alemania y Viena, los fieles le prometieron templos a cambio de paz en las guerras religiosas. Al cumplirse los favores, la devoción se extendió con la creación de capillas y asociaciones en más de 60 países. El Papa Pío VII fue prisionero de Napoleón y prometió honrarla si recuperaba su libertad. Tras ser liberado inesperadamente, llegó a Roma un 24 de mayo
de 1814, declarando ese día como su fiesta universal. En 1860, la Virgen se le apareció a San Juan Bosco pidiendo un templo en Turín. Don Bosco se convirtió en su mayor promotor, afirmando que en tiempos difíciles ella es la defensora fundamental de la fe cristiana. Aunque Don Bosco empezó la obra sin dinero, el templo se terminó en solo 4 años por los constantes milagros. El santo decía: cada ladrillo es una gracia de la Virgen, expandiendo esta devoción por todo el mundo hasta hoy. Tengamos presente que María es ayuda en tiempos difíciles. El 24 de mayo se celebra el Día de la Virgen María Auxiliadora, Virgen de las Mercedes, patrona de República Dominicana. El término merced equivale a misericordia. Esta advocación invita a los fieles a imitar la compasión de la Virgen María y el amor de Jesús, transformando la fe en acciones concretas de ayuda hacia los más necesitados. La devoción nace en España, cuando la Virgen se aparece a San Pedro Nolasco. En dicha revelación, ella le pide fundar una orden religiosa dedicada exclusivamente a socorrer y liberar a los cristianos cautivos en tierras lejanas. San Pedro Nolasco funda la Orden de la Merced con un cuarto voto heroico. Los frailes se comprometían a canjear su vida por la de los prisioneros y esclavos. Eran caballeros de la Virgen al servicio de la libertad. La Virgen de las Mercedes es patrona de los cautivos y de las instituciones penitenciarias. Su nombre significa misericordia y nos enseña que Dios quiere que todos seamos libres de corazón. Cada 24 de septiembre se celebra su día. Sigamos con su historia. Para 1272 se establecen oficialmente como la Orden de Santa María de la Merced. Su espiritualidad define a María como la Madre Liberadora y el modelo ideal de persona libre, siendo ella el fundamento y guía de toda su obra. Desde el siglo XIII, la devoción se extendió por Europa y llegó con fuerza a América. Hoy, la Virgen de las Mercedes es un símbolo global de justicia social y libertad, recordándonos el compromiso de romper las cadenas de la esclavitud moderna. Reflexión. Ayudo a los demás como María nos enseña. Existen muchas más advocaciones, entre ellas tenemos Virgen del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de la Candelaria, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de Copacabana, Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora del Rosario, Inmaculada Corazón de María. Lo importante es recordar que sin importar el nombre, ella es nuestra Madre que nos lleva siempre a Jesús. Tengamos presente siempre que la Virgen María es una sola. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe.